Vamos con la parte de arreglos primero, de matrices y arreglos. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Está claro para todos? ¿Seguro que está claro para todos? Es el momento de preguntar, de las cosas que han visto, de los dos talleres y demás. ¿Preguntas? Vamos a sacarnos una clasecita nueva, ¿ya? ¿Qué creen que es lo más difícil de trabajar con arreglos y matrices? En la unidad, ¿qué creen que es lo más difícil? Nada, todo está claro. Bueno, pues a ver, vamos a crearnos un par de arreglos y un par de matrices. Y yo tenía una pregunta. Dígame, Cris César. Las matrices y los arreglos siempre se introducen por referencia en los subprocesos, porque había ocasiones en los que hacía un subproceso y la matriz se me borraba, se me hacía todo de ceros. Ya. A ver, ¿cuál es? Vamos, buena pregunta, César. A ver, vamos a contestarle haciéndole de una vez. Entonces, tengo una string matriz. Realmente no es que sea necesario crearlas en los subprocesos, ¿sí? Pueden hacerlo en el método main. Pero, por ejemplo, si yo ahorita creo una matriz, por ejemplo, como esta de aquí, new string, por ejemplo, 10 elementos, ¿ya? 10 elementos. Y yo le voy a imprimir, ¿no es cierto? For int i igual a 0, punto y coma, y menor que matriz 1.length, 1.length, punto y coma, y más, a ver, cierro llaves, y aquí hago un CISO, sin el LN, sí, de matriz 1, y todo con un espacio y una coma. Lo que va a pasar aquí. Las matrices de por sí, una vez que yo he creado la matriz, ya vienen llenas, ¿sí? Como les digo, una vez que yo ya he creado la matriz, se llenan automáticamente. Lo mismo va a pasar con una matriz de enteros, por ejemplo, un int matriz 2 igual a new int de 10, por ejemplo. ¿Ya? Punto y coma. Aquí voy a hacer un salto de línea. CISO println y voy a hacer un CISO de matriz. Esta matriz. No me está confundiendo cada rato. Okay. Matriz 2. Matriz 2. Concatenado con espacio y una coma. ¿Ya? Como les digo. ¿Qué hice aquí? Arreglo de ahí, perdón. Arreglo de ahí. No quiero esto. A ver. Así. Me va a tocar imprimir dos veces. Bueno. A ver. Imprimamos dos veces. Entonces tengo una matriz
para el arreglo de los strings y otro for para imprimirle todo aquí mismo. Pero aparentemente no se puede porque se mezclan los datos. Y aquí voy a quitar esto aquí. Pues necesito un salto de línea. Así yo. Sigue lento, pa. Entonces, como se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Yo, cada vez que creo una matriz, esta expresión de aquí, el new int o el new string, lo que hace es asignar espacios de memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Asignar asignación de espacio de memoria, es decir, se completa la matriz con valores nulos o ceros para que se verifique si existe suficiente memoria para almacenar y procesar los datos de una matriz, de una estructura de datos en general, de una estructura de datos. ¿Sí? Entonces la idea de esto, César, es que usted cada vez que crea una matriz, por ejemplo, esta matriz de strings, y yo le denomine con este new string, lo que va a hacer es esto, directamente. Va a crearle 10 valores nulos. ¿Sí? Va a crearle 10 valores nulos para saber si tengo suficiente espacio para completar la matriz. Si yo creo una matriz de strings o de enteros, me va a completar con valores de 0. Y los valores que luego ingrese es los valores que se van a sobreescribir. ¿Sí? Porque realmente luego cuando ustedes les daban valores, lo que pasaba es que se sobreescribía. ¿Sí? Esa es la idea, César. No sé si le aclaré su pregunta. Sí, Ya. ¿Alguien alguna otra pregunta? Sí, y yo, Inge, yo Dígame, John. para hacer la tarea estoy investigando para ubicar los datos de una matriz en otra y vi que existía una función .clone. No sé si me podría explicar, no le supe aplicar bien. Ya, a ver. En primer lugar, la función .clone lo que hace es copiar los datos directamente. Por ejemplo, ¿cómo hacemos? Entonces, por ejemplo, matriz 1.clone. ¿Qué es lo que hace este .clone? Como les digo, realmente lo que hace es copiar una matriz a otra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del .clone? Esto igual es buena pregunta. Yo de una vez lo explico para todos. Por ejemplo, si ustedes no saben cómo utilizar un método, normalmente toca ir a la fuente oficial, que es los documentos de Java, ¿sí? Entonces, ¿cómo normalmente se buscan los documentos de Java? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí método clone, entre paréntesis, y aquí puedo poner Sun Microsystems, o Sun Oracle. Sun Oracle, docs, Java docs. ¿Ya? Entonces, estos los Java docs pueden ser algo que ustedes pueden hacer y que van a aprender, de hecho, el próximo semestre en cómo crear documentación. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, yo tengo este de aquí. Estas páginas, como les digo, como ustedes ven ahorita aquí, son cosas que ustedes van a poder crear con los Java docs. ¿Sí? Todo esto van a poder crear con Java docs. Y lo bueno es que son automáticos. Entonces, ¿qué me dice la interfaz Clonable? ¿Qué es lo que hace? Interfase, solo quiero que sepan, entiendan esto. Esto es un contrato, es decir, cómo sobreescribir un método. Pero no quiero la interfase, quiero el método clone, Sun Oracle, Java docs, arreglos, arrays. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber?
public es class arrays. ¿Y dónde está el método clone? Se me perdió. Ya, entonces, ¿qué hace el método clone? Primero va a devolver un objeto, ¿sí? Va a devolver un objeto. Es decir, por ese lado ya se me está adelantando un poquito, pero bueno, básicamente lo que hace es crear una copia exacta de un elemento. Entonces, los objetos ustedes van a ver lo siguiente. Entonces, ahorita para más o menos solo aprender qué es lo que está haciendo. El matriz.clone lo que hace es copiar a la matriz y devolver una matriz, ¿sí? Entonces, para eso yo, ¿qué es lo que debería hacer? String matriz 2 igual. Creo que podría igualarle directamente. No estoy seguro, ahorita me entró la duda. Porque como esta matriz me va a devolver algo, directamente le puedo asignar. No, me va a decir que necesito inicializarle primero. Rename matriz 2, matriz 4 entonces. No, sí me dejó definir así nomás. Buenísimo. Ahora, esto es lo que, como les digo, lo único que hace es simplemente copiar la matriz de una matriz a otra. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara otro for para imprimir, aunque ahorita me va a salir todo nulo. Para matriz 4, me copio la matriz. Quisiera añadirle solo un valor por si acaso ya, para ver que no esté pasando nada mal. Matriz. Ahí, eso es lo que va a pasar. Van a ver la diferencia. Matriz 1 del arreglo de la posición 1. Quiero que sea igual a hola. Aquí voy a tener hola y acá abajo. ¿Por qué creen que voy a tener nulo aquí abajo? ¿Cuál creen que es el error? Le clono antes de definir la posición 1 como hola. Exactamente. Entonces aquí lo que está pasando es que clona en el momento que tengo la matriz, ¿no es cierto? O sea, clona en el momento con los valores que esté en la matriz en ese caso. Por ejemplo, aquí, si yo defino primero los valores, me va a clonar igual. Tal vez yo, cuando usted quiso clonarle, no tenía valores aún. ¿O cuál era el error que le daba? Eso mismo, aún no tenía valores. Eso es, ¿sí? Entonces ese es el problema. Entonces acuérdense, el método clone, si bien es cierto, es bastante útil para obtener copias de objetos. No me gusta mucho de hablarles de objetos porque es algo que van a ver el próximo semestre. Pero cuando ustedes usen clone para matrices o para arreglos, lo que tienen que pensar es en lo siguiente. Es como sacar una fotocopia de lo que tienen en ese momento, ¿sí? Lo que llegaron a tener hasta ese momento es lo que les va a copiar, ¿sí? Por ejemplo, si yo defino aquí el primer valor que es matriz, en la posición 1 de la matriz 1 como hola, y yo clono la matriz, es el único elemento que se me va a clonar. Todos los demás van a ser nulos, ¿sí? Eso es por eso que les está dando el error. El clon lo que hace es fotocopiar en ese momento. Si usted no tenía valores, le copiaba así. Ese es el problema yo, ¿sí? ¿Alguien alguna otra pregunta? ¿Seguros ninguna otra pregunta? ¿Preguntas de las actividades? Profe, una pregunta. David, dígame, David. ¿Y con este método se puede copiar, digamos, de una parte nomás de una matriz? ¿O tiene que ser siempre todo? No, en este caso siempre copia todo, David. Como les digo, es una fotocopia. Es directamente una fotocopia de lo que tienen en la matriz usted ahí. Entonces no se puede copiar una parte. Normalmente esto de los de los métodos clon, porque van a ver igual en bastantes estructuras de datos, no solo en arreglos, es para sacar redundancia en base de datos. Que igual ya me estoy metiendo en otras cosas, pero es para sacar copias de bases de datos o copias de elementos de bases de datos. Por si acaso, por ejemplo, se les caiga el servidor de un banco. Por ejemplo, ¿creen que un banco solo tiene almacenado toda la información dentro de un servidor o tiene varios servidores?
¿Qué creen? ¿Solo en uno o en varios? Normalmente se tienen las copias en varios servidores, ¿sí? Por ejemplo, pueden tener uno en Quito, uno en Guayaquil, uno en Cuenca, uno en Machala. Por ejemplo, si la sede de Quito se cae, inmediatamente se levanta la de Guayaquil, ¿sí? Es bueno tener esto. Entonces, normalmente estos .clone lo que hacen es simplemente fotocopiar, no es que copien partes específicas. Es una fotocopia total. Sí, David. ¿Alguien alguna otra pregunta? ¿Preguntas de las actividades, algo que no les haya salido? Las concatenaciones son bastante fáciles, ¿no es cierto? Ir obteniendo un elemento de un sitio y ir obteniendo a otro elemento. Entonces vamos a hacer otra cosa. Voy a crear 6 matrices, por ejemplo. Matriz 4, 5 y 6. ¿Ya? Y voy a hacer 3 métodos de llenado. Para no tener esto aquí. Métodos de llenado y 3 métodos de impresión. Voy a poner aquí matriz 1 igual a dar matriz. Lo único que voy a pasarle es matriz 1.len, por ejemplo. Matriz 1.len. Ya. Matriz 2 igual a llenar matriz. Aquí pongamos de matriz, sería matriz texto. Matriz entero. Igual con matriz 2.length. Matriz 2.length. Y matriz es igual a llenar matriz carácter. ¿Por qué creen que le estoy pasando la longitud de la matriz de aquí? 3.length. ¿Cuál creen que sería el motivo de hacer eso? ¿Alguien alguna idea? Para hacerle el for. Para hacer el for, exactamente. Sí, para hacer el for, exactamente. Sí, para hacer eso del for. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes saben, lo que más necesito dentro de un arreglo, perdón, es justamente saber cuántas veces voy a repetir. Entonces aquí, acuérdense que hay que cambiar a public, static, aquí me va a devolver un char, me va a devolver un int y me va a devolver un texto. El texto lo vamos a hacer al final. Entonces aquí voy a comenzar con el char. Para la función char es bastante fácil, ¿no es cierto? Que puedo tener, tengo que crear un arreglo de caracteres, entonces tengo que crear char, llenar, arreglo, arreglo a llenar, igual a new char de longitud, length, punto y coma, y voy a crear mi for, ¿no es cierto? For int i igual a 0, y menor que length, punto y coma, y más. Y lo que voy a hacer aquí, primero voy a retornar arreglo a llenar. ¿Ya? Por ejemplo, esto de la matriz de los caracteres, podrían haberlo llenado con números. Por ejemplo, yo podría poner arreglo a llenar de la posición i va a ser igual
al casteo int de math.random por 50, por ejemplo. ¿Ya? Y más 50 para obtener valores entre 50 y 100. ¿Sí? Esto del math.random, lo que tiene, hay bastantes fórmulas para hacer esto. ¿Sí? Hay varias fórmulas para hacer esto. Hay que ver cuál se ajusta más a nuestra realidad. Me va a estar protestando porque dice que debería castearle directamente un chat en lugar de un entero. Y aquí está, le gana esto. Ya, ahí. Déjame castear un int también. No, ya. Char directo. Ya. Entonces, luego de esto, por ejemplo, yo podría imprimir. Ya voy a hacer una de impresiones también. Matriz 3, por ejemplo. 3. Null point interception. Ah, 3. 23. Bueno, esta la null point interception es por otra cosa. Pero aquí ya está, por ejemplo, ya me está imprimiendo caracteres en base a la matriz. ¿Sí? Ya voy a hacer la parte de impresiones también. Pero sí, por ejemplo, esta era fácil, ¿no es cierto? Simplemente creaba un arreglo basado en números randómicos y de ahí ya lo tenía creado. Entonces ya tengo los caracteres. Lo mismo voy a hacer para la parte de los enteros y para la parte de los textos es un poquito diferente. Regla llenar, pero esto no va a ser int. Esto tiene que ser int. Int, new int, the length. The length, aquí no voy a castelar char, sino voy a castelar int. Y arreglo llenar. Y ya tendría para el arreglo 2, la matriz 2, perdón. Tendría matriz 2, matriz 2. Y ya tendría los valores. Ya les digo, ya voy a quitarle todos estos errores. Pero ya tengo ahí, ¿no es cierto? Ahora bien, esta parte de aquí era un poquito más entretenida de hacer. ¿Cómo llenaron ustedes la matriz de los strings? Public. ¿Cómo se les ocurre haber llenado una matriz de strings con valores randómicos? ¿Cuál fue su idea para llenar esto? ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo la llenaron? ¿Cómo la llenaron randómicamente? Nadie. Ahorita ideas, ¿cómo podríamos llenar una matriz de palabras randómicas, por decirlo así? Podríamos hacer que nos dieran, por ejemplo, algunos números randómicos, bueno, caracteres randómicos que sean justamente letras del alfabeto, hacer strings y ahí ponerles en el arreglo. Sí, podría ser una buena opción, César, bastante buena idea. ¿Alguien alguna otra idea? Por ejemplo, aquí normalmente yo lo que sabía decirles a mis estudiantes es lo siguiente. Realmente la parte del randomismo, si se puede decir, no está asignado de esa... no es 100% real. Porque si ustedes se dan cuenta, el randómico aquí yo estoy creando entre un valor y otro valor. El randómico aquí estoy creando entre un valor y otro valor. Yo para crear palabras randómicas, ¿qué es lo que podría hacer?
¿Qué es lo que podría hacer? Lo que yo podría hacer en este caso es tener un conjunto de valores y en base a ese conjunto de valores crear mis valores randómicos. Aquí primero va a ser un string, arreglo llenar y aquí voy a tener un string. ¿Ya? Esto voy a necesitar. ¿Ya? Ya les digo, esta parte del randomismo no es que sea totalmente cierta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como les decía, yo lo que normalmente les decía a mis estudiantes es lo siguiente: string palabras randómicas o palabras aleatorias, igual a qué? Igual a T1, por ejemplo, un texto 1 o una palabra 1, texto 2, coma, 3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 y T11. ¿Ya? Aquí voy a tener mis palabras randómicas, por decirlo así. De este arreglo es que yo voy a escoger palabras al azar. Como les digo, no es que exista una forma directa entre ocupar todas las palabras que pueda generar palabras al azar. Entonces, ¿cómo quedaría mi expresión? String palabras al azar, string arreglo llenar de ahí. ¿A qué sería igual? ¿A qué creen que sería igual? Para que escoja este conjunto de palabras al azar. Palabra submat random por 10. Va por ahí, exactamente. Entonces yo tendría palabras aleatorias. Palabras aleatorias de la posición mat.random. Acuérdense que aquí hay que pasarle, castearle como un entero. Int de todo este de aquí. Por 10, ya. ¿Cómo? Ahí me daría valores entre 1 y... No, sería hasta el 11, porque están entre 0 y 11 ahí. ¿Sí? Entonces ya con eso yo podría imprimir mi matriz 1, por ejemplo. Matriz 1. Y me comienza a dar palabras al azar entre comillas me refiero. ¿Sí? Me da palabras al azar entre comillas. Como les digo, la parte esto de tener algo aleatorio realmente en computación no existe. Como se dan cuenta en los tres casos, yo estoy pasando a valores. Sí estoy pasando valores, los cuales me ayudan a llenar. ¿Sí? Porque aquí le estoy dando un rango de valor, aquí estoy dando un rango de valor y aquí estoy dando un grupo de palabras. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta de esto? Y que yo tenía una duda de lo que hacía con el Mac.random. Ujú. Porque la clase grabada dijo que no se admitía el valor de cero, o sea que no me generaba el valor de cero y que tocaba ponerle un número menor a lo que para que al hacer el casteo de enteros me saliera ese número. Pero Sí. en varias páginas sale de que el cero sí está incluido. Así que O sea, normalmente, ¿cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos es cuando hacemos el casteo al entero. ¿Sí? Por eso es que a veces Eclipse no sé si ustedes intentaron hacer y no les daba el valor menor o el rango menor de valor que yo les pedí. o
sea, yo sí le hice varias pruebas y sí me daba, por ejemplo, Sí les daba. ajá, sí me daba en cero en ocasiones. Hasta en la clase grabada que usted hizo, le había puesto que le multiplicara por 50 y en una de las partes asomó que sí le imprimió 50. No sé, porque yo normalmente tenía ese problema. Tal vez le cambiaron algo en algún parche actual, porque cuando se hace la conversión en enteros, normalmente lo que pasaba es que no incluía el cero. Y yo por eso les dije, tienen que pensarle la fórmula matemática correcta. Y no me fijé porque, pues, es verdad, los últimos parches yo no he revisado. Pero antes no funcionaba así. O sea, eran valores excluyentes. Porque dentro igual de la misma documentación del mat.random está definida de esta manera. O sea, el mat.random, mat.random. ¿Qué es lo que dice la definición? Lo que nos dice la definición son valores comprendidos entre 0 y 1. Entonces, cuando ustedes leen esto, ¿qué significaría? Para mí, cuando se lee esto, es que no están incluidos el 0 y el 1. Tal vez se cambiase en algún parche. Sí, tal vez se cambiase en algún parche. Podemos revisarlo, pero no. Mat. En el, en el Eclipse mismo, si se le señala al random, ahí sale El esa inserto. Ajá. descripción. Ahí sale que dice, Aquí está. eh, Public static double random returns a double value positive. Retorna un valor doble positivo de signo. Greater than or equal. Sí, tienen razón. Han cambiado esto porque yo cuando programaba no hacía esto. Entonces ahí no hay que cambiar el valor menor. Greater or equal. Pero por ejemplo, si se dan cuenta, less than. El 0 sí está incluido. Aquí está la parte. El 0 está incluido porque me dice greater or equal. Entonces el 0 sí se incluye. Y esta parte es la que antes estaba diferente. O sea, antes era solo greater than y less than. O sea, mayor que y menor que. Pero aquí le han cambiado por el greater or equal a 0, donde se está incluyendo el 0. Pero si ustedes se dan cuenta, less than 1. Entonces nunca se incluye el 1. Por ejemplo, ahorita yo tengo 12 palabras, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 11 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. ¿Y cuántas posiciones tengo? Tendré dos posiciones. 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10 posiciones. Sí, 10 posiciones. Entonces yo quiero multiplicarle por 11. Me va a dar debería darme en algún momento la T11, porque no está, como les digo, no se está incluyendo el 1. Ahí está, T11. ¿Sí? Esa es la diferencia. Gracias, César. Pero antes no era así. Antes era solo con los dos eran mayor que o menor que. Han cambiado esa parte porque no estaba incluido el 0. Entonces ahora, por ejemplo, el T1 se me está incluyendo. Pero, por ejemplo, si, como se les digo, como se dan cuenta, si yo te pusiera aquí solo multiplicar por 10 porque tengo 10 posiciones, nunca me daría el T11. Bastante buena observación, César. Entonces sí. Entonces yo en la parte de la clase grabada está mal. Se incluye el 0, pero el 1 no se incluye. Entonces estaba la mitad de la verdad ahí. Han cambiado esa parte, no sé en qué parche cambiarían. Entonces sí, se incluye el 0, pero no se incluye el 1. Eso tomarán en cuenta. Por ejemplo, sí está clarito aquí en la definición, está claro. Lo quiero desaparecer. Greater or equals. Entonces se incluye el 0, pero el problema es el less than, que no se va a incluir el 1. ¿Sí? Gracias, Ed. ¿Alguien y alguna otra pregunta? Dígame. yo Ajá. tenía otra pregunta. Lo que pasa es que usted nos había mandado a hacer que, por ejemplo, hiciéramos un arreglo de dobles de entre 20 y 70. ¿Ya? Y, por ejemplo, como eran dobles, yo le dejé que estuvieran los valores entre 20 y 70, incluyendo el 20 y sin el 70, ¿Ya? porque no le veía una forma en que incluyera el 70, pero no valores como 70 puntos y alguna otra cosa. Así que yo le había dejado en 70 y no le hice ninguna modificación. Como al fin y al cabo se quedaba en doble, no le vi forma de incluirle solo el 70. O sea, en ese caso, o sea, 70 sería 70 punto algo. Sería de multiplicarle por 71, o sea, sumarle, no, multiplicarle por 50 y sumarle 20. Bueno, Sí, multiplicarle pero por 51.
si nos pide un arreglo de dobles de esos dos números, ¿le incluimos ese número final más los decimales que vengan o simplemente le excluimos de ese número? Por ejemplo, que si nos dice entre 20 y 70, que no venga el 70, pero solo el 70. O sea, si nos ponemos totalmente estrictos ahí, César, lo que tocaría hacer ahí es usar la función round para los valores superiores a 70 con un if. O sea, se podría hacer. O sea, se puede hacer. Todo en programación se puede hacer. ¿Por qué? Entonces, yo lo que haría es, por ejemplo, if valor es mayor a 70, utilizar la función round y ya. Por ejemplo, hagamos de ese ya. Por ejemplo, me voy a crear un arreglo de dobles, por ejemplo. ¿Ya? Double, matriz 7, new double, yes, y matriz 8, igual double, new double, yes, ya. Y vamos a hacer ese de que me dice César. Entonces, por ejemplo, yo tendría matriz 7, que no son matrices, son arreglos. Bueno, matriz 7, llenar, matriz doble, por ejemplo. Doble, abro paréntesis, matriz 7, punto length, ya, punto y coma. Y aquí me dice que no tengo este de aquí. No, quiero crear este acá. Ya. Voy a tener public, static double, matriz entero length y ya. Y voy a hacer algo parecido a este de aquí. Tengo una matriz doble. Arreglo llenar, double.length. Aquí, ¿no es cierto? Me decía que era entre 20 y 70, ¿no es cierto? Matriz entre 20 y 70. ¿Ya? Entre 20 y 70. Ahora bien, la primera expresión, ¿qué es lo que tendríamos? ¿No es cierto? Tendría math.random. Como el 20 sí se incluye porque es 0, tendré que multiplicar por 50 más 20, ¿no es cierto? No, más, a ver, me daría solo hasta el 49 o hasta 69, más 21, porque el 1 no se incluye, o sea, el 50 nunca se incluye. Entonces llegaría hasta el 49 y tendría más 21, sería como 70 punto algo. ¿Sí o no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Sí. Ya, con todo voy a imprimirle acá arriba solo para ver. Matriz 6 y matriz 6. No, ahí, matriz 7, perdón. Matriz 7 y matriz 7. ¿Ya? Y ahí tengo los valores. Ya. Entonces ahora lo primero que yo tendré que hacer, ¿quién sabe la diferencia entre redondear y truncar? ¿Alguien la diferencia entre redondear y truncar? Redondear es poner el entero superior del decimal, y truncar en cambio solo es netamente coger el entero del Y número. cortarlo, ¿no es cierto? Bastante bien, Stalin. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primerito que yo debería hacer es analizar. Podría utilizar dos cosas aquí. Podría darles el string format también. No, pero es que en cambio me cambiaría los valores. No. Lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Lo que tendré que hacer. ¡Ey!
Natasha, perdón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que yo tengo que hacer realmente, ¿cuál es el problema que tengo? Que, por ejemplo, lo que me decía César, yo voy a tener valores de 70, algo. Que en este caso no van a aparecer, ¿no es cierto? Ah, bueno. Pero deberían, si vuelvo a ejecutar, en algún momento van a aparecer. Bueno, lo primero que voy a hacer es la parte del truncado, ¿ya? ¿Cómo yo haría la parte del truncado? De la siguiente manera. For int i igual a 0. Int i igual a 0. Punto y coma y menor que longitud. Punto y coma y más. Y en este caso haría if arreglo a llenar de i es mayor que 70. ¿Qué es lo que les voy a decir? Este arreglo mayor a 70, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, yo puedo tener 70.00000000001 y es mayor a 70, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es truncar el valor. Si es truncar, es cortar el valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? Arreglo a llenar de i es igual a mat.trunc. ¿Dónde está el truncado? Round está aquí, ¿no es cierto? Round. No tiene el trunk aquí. ¿Por qué no tienes trunk? Inge, me parece que en el mat. Creo que es flor, Inge, me parece. Truncado. Me acuerdo, porque yo usaba el trunk. Ustedes me están haciendo sentir viejos, muchachos. Floor returns the largest closest positive infinite double value less than equals of the argument. Máquina. Sí, es del floor aparentemente. Normal, no sé por qué. Yo usaba el trunk. Pero bueno, entonces tienen este arreglo a llenar. Y tengo arreglo a llenar de i. Y con eso me aseguraría que yo tengo todos los valores a menores que 70, César. Esa sería la idea. Ya, o sea, que no importa que, por ejemplo, en ese caso el 70 tendría mayor posibilidad de salir. Eso no importaría. No realmente. Ah, bueno, sí, porque tendría, claro, tendría un poco de más posibilidades, porque tendría, a ver, no, sí. Déjenme un segundo para pensar. Es que realmente lo que va a sacar es 70 punto varios decimales. Y los otros están sacando los mismos en el redondeo, ¿no es cierto? Yo diría que no tendría más posibilidades. Lo único que estoy diciendo es que si es que en algún momento existe un 70 punto algo, simplemente lo corte, o sea, lo saque solo como 70. Igual para no tener tantos decimales, caso contrario, vamos a hacer que cuando sean menores que 70, lo que haga es un redondeo nomás para tener dos decimales. Arreglo de i, llenar i igual a mat.round. ¿De qué sería en este caso? De arreglo igual a llenar. Arreglo a llenar de i. Por ejemplo, ahí ya me va a salir con los números redondeados a 0. Hay otro elemento que se llama el string format, que eso todavía no les he dado. Debería darles también. Entonces ahí también les... Pero eso es más que no es tanto para utilizar los números, sino es más que nada para impresión. ¿Sí?
Um, pero bueno, aquí está cómo se trunca y cómo se redondea. Esta es la parte del truncado. Truncado y redondeo. Sí les hablé de esto también, ¿no es cierto? Cuándo usar el truncado y cuándo usar el redondeo. Cuando estábamos recién hablando de las primeras clases teóricas, cómo se habían robado millones, eso sí les hablé. Por ejemplo, ahí tendrían esto. Y aprovechemos y de una vez leemos el string format. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dejar por el momento ahí, ¿ya? Ahora en la parte de la impresión, ¿qué es lo que tengo aquí? Por ejemplo, voy a tener algo que se llama string.format. Y aquí voy a decir simplemente este es porcentaje de, no es porcentaje f, punto 2f. Ya les explico esto. Porcentaje 2f de matriz de I. Ya. ¿Qué es lo que hace el string format? El string format lo que hace es pasar como variables de imprimir. Sí, por ejemplo, pueden poner texto y variables de imprimir. Las variables siempre van con este porcentaje. Sí, tengo porcentaje D, porcentaje F, para imprimir enteros o para imprimir flotantes. ¿Sí? Agüita. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Ahorita voy a quitarle el truncado. Le voy a comentar lo del truncado para que no me quite todos los valores. Miren lo que... ¿por qué dos? Debería ser solo dos decimales. Porcentaje F43. Le falta el espacio. Un espacio, la coma y ya. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, este string format lo que hace es recibirme todo un texto. Sí, me recibe todo un texto. En donde yo le indico qué es lo que voy a hacer. ¿A qué me refiero con que le indico qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, yo puedo escribir aquí... es en lugar de concatenar. Por ejemplo, como nosotros hacemos el normal cuando hacemos un SISO. ¿Qué es lo que hacemos, no es cierto? Tenemos que poner matriz 7 de I con un espacio en blanco y una coma, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos normalmente. Y en cambio, ¿qué es lo que está pasando arriba? ¿Quién me dice la diferencia entre la 33 y la 34? Entre la línea 33 y la 34. ¿Cuál sería la diferencia? Que la 34 va a imprimir todos los decimales y la 33 solo los dos primeros. Bastante bien, César. Sí, esa es una diferencia. Entonces, con el string format yo le puedo decir qué es lo que quiero que formatee. Sí, qué es lo que quiero que formatee o cómo quiero que se formatee. Pero sin el LN, hijo. Ahí. Bueno, pero aquí están. Se dan cuenta, tengo 2986 y 2986 con varios decimales. 6872 y 7872 con varios decimales. Es la primera diferencia. El uno está formateando a dos decimales y el otro está imprimiendo todos los valores. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia que se tiene ahí? ¿Qué otra diferencia creo que se tiene ahí? ¿Cuál creen que es la otra diferencia? Miren esta parte de la parte azulita nada más. O sea, ¿se puede decir los espacios que hay entre el número y la coma? Ya. ¿Qué más podría ser? ¿O cómo más se interpreta eso?
¿Cómo más se interpreta eso? Que el string format lo que hace es recibirme un texto directo. Sí, me está recibiendo un texto directamente. Sí, me recibe un texto directamente. En este caso me está diciendo, voy a utilizar una variable, una coma y un espacio. En cambio aquí es parecido, es bastante parecido. Recibo una variable, le concateno con un espacio y una coma. ¿Sí? Esa es la diferencia. Que el string format me permite arreglar de mejor manera el formato de imprimir. Porque yo puedo escribir varias cosas. Por ejemplo, esto de aquí no es solo para una variable. Por ejemplo, comencemos con algo más fácil, ¿ya? Voy a decir que yo quiero lo siguiente. CISO, el texto de prueba concatenado con el 3, concatenado con espacio, tiene dos valores. Concatenado con 5, concatenado con esta es una línea de impresión. ¿Ya? Tengo esto. Entonces, por ejemplo, yo tendría un texto de prueba concatenado con una variable. Tengo que hacerlo igual. Denme un segundo. Voy a crear tres enteros, ¿ya? Int entero, ent 1 igual a 3, coma, ent 2 igual a 5, coma, ent 3 igual a 7, por ejemplo, ¿ya? Punto y coma. Lo voy a concatenar con ent 1, ent 2, concatenado con ent 3, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que normalmente nosotros solemos hacer, ¿verdad? Tomando imprimir, ¿qué es lo que va a pasar? El texto de prueba. Por ejemplo, aquí me he olvidado de poner un espacio después del prueba. Entonces aquí se confunde el texto de prueba 3. Tiene dos valores. Aquí me faltaron los espacios. Esta es una línea de impresión. Y también falta el espacio al final. ¿Sí? Entonces realmente esto de aquí es un poco complicado. No complicado, sino que yo tengo que acordarme que aquí tengo que poner un espacio, luego poner un espacio después, luego un espacio después, un espacio antes y poner un espacio después. Entonces es medio tedioso, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el texto de prueba 3, tiene dos valores 5, esta es una línea de impresión 7. ¿Ya? ¿Qué pasa con el string format? Con el string format yo puedo hacer lo siguiente, CISO, y escribir todo el texto, por ejemplo. El texto de prueba. Y como les decía, yo defino unas variables a través del porcentaje. Tengo porcentaje. En este caso, como es un entero, voy a ponerle un porcentaje de D, que es decimal. Oh, perdón, entero. ¿Ya? Tiene dos valores. Porcentaje de. Esta es una línea de impresión. Porcentaje de. Como se dan cuenta, yo estoy escribiendo todo el texto. Y lo que se va a reemplazar son los siguientes valores. En este caso tendría ent 1, ent 2, ent 3. Sí, lo único que yo hago es reemplazar los valores. Ay, joder con esto. Ya, está bueno. Ahí. ¿Por qué estás protestando ahora? Arguments to match print ln.
Ay, 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 qué bruto, perdón, espérenme. String.format. Y aquí sí, ahí. Pensé que se había escrito esto. Y me falta un paréntesis cerrado, ahí. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿ya? Entonces lo que yo hago, por ejemplo, decirle que voy a formatear este texto, ¿sí? ¿Cómo le digo que estoy formateando? Es como les digo a través de este porcentaje D, ¿sí? El porcentaje D. Porcentaje D significa, esto se llama expresiones regulares. Entonces sabe que dentro de este porcentaje D va a colocarse un valor, de este porcentaje D va a colocarse un valor y del último porcentaje D va a colocarse un valor. ¿Qué valor debe colocarse? Es del mismo orden en el que yo coloco aquí. Entonces, en 1, en 2, en 3. Entonces, el primero es para D1, el segundo es para D2 y el tercero es para D3. Para en 3, perdón. ¿Sí? Entonces, me imprime exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero ¿cuál creen que es más fácil hacer? ¿Cuál les resulta más fácil a ustedes ver? El segundo. El segundo, ¿no es cierto? El segundo, el string format es más fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo qué texto quiero poner y le estoy indicando dónde quiero poner la variable. ¿Sí? En lugar de estar teniendo que concatenar, de acordarme que tengo que poner el espacio antes, de que tengo que poner el espacio después. Yo simplemente cojo y concateno nada más y ya funciona. ¿Sí? Es un poquito hasta acostumbrarse. Porcentaje D es para enteros, porcentaje F es para decimales. En el porcentaje F yo puedo poner punto y el número de decimales que quiero obtener. Entonces es bastante útil, ¿sí? Entonces ahí pueden usar ya cualquiera de los dos. Ya pueden tener cosas un poquito más formateadas de mejor manera. Impresiones de mejor manera. ¿Sí? Eso. ¿Alguien alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. En el for que está ahorita, ¿qué significa el porcentaje .2f? Que me imprima con dos decimales, Darío. Porcentaje 2 de F, F significa flotante o decimal. Y el punto 2 le estoy diciendo, imprímeme cualquier decimal con dos decimales. Por eso es que aquí me imprime el variable doble con dos decimales. A diferencia de que si yo usara directamente el matriz normal, el de impresiones normales, que lo imprime con todos los decimales. ¿Sí? Es la diferencia. Entonces con el porcentaje 2 de F me imprime solo dos decimales. ¿Alguien alguna otra pregunta más de esta parte de arreglos? Inge, Dígame. disculpe, ¿y en el string.forma siempre va con el porcentaje d? O sea, siempre va con siempre va No, con no. el d, por decir así. Depende del tipo de dato que usted utilice. Eso le digo. Para enteros utilice el porcentaje D. Y para flotantes o decimales el porcentaje F. ¿Sí? Es diferente. El uno es porcentaje D para enteros y el otro el porcentaje F para decimales. Y ¿Sí? para charts y strings, ¿se podría Strings hacer? no necesita. El string no necesita porque es directamente un string. O sea, el string me parece que es S, me parece que es, si no estoy mal. Porcentaje S o S minúsculo me parece que es. Me he olvidado de estas cosas. Me parece que yo podría poner aquí. No. Igual a hola. La punto y coma. Y hay que ponerle 1. Sí, el texto de prueba. Hola, ahí está. Sí, para strings es ese y el de chars. Me toma la lección siempre Darío. Creo que sé. A ver, carácter 1 igual a comillas simples C, punto y coma. Si no estoy mal es C. C y aquí vamos a imprimir un carácter 1. Sí, ahí está. Entonces para el string es porcentaje S y para el carácter es porcentaje C. No me he olvidado de estas cosas aún. Pero eso, ¿sí? Entonces con el string format, como les digo,
porcentaje D, números enteros. Porcentaje S, strings. Porcentaje C, caracteres. Y porcentaje F, pueden asignarle ustedes directamente con decimales, números decimales. ¿Sí? Ahí está claro, Darío. Sí. ¿Alguien alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ahora, preguntas de arreglos. ¿Ninguna pregunta con arreglos? ¿Preguntas con matrices? ¿Ninguna pregunta con matrices? Segurísimos, segurísimos, segurísimos. Ahora bien, por ejemplo, la actividad que siempre me gusta hacerles de hacer, para ver si está claro realmente todo, es cómo hacen la multiplicación de una matriz. ¿Cómo harían la multiplicación de una matriz? No de eso les va a quedar de deber, si es que no tienen más preguntas de matrices. No me dirán, profe, ¿cómo se hace la multiplicación de matriz? Si me han entendido bien todo lo que hemos hecho, la multiplicación de matrices creo que es lo más difícil de hacer dentro de matrices. ¿Por qué? Porque ahí realmente me voy a dar cuenta si están aprendiendo a usar bien los índices o no. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Ábrete Excel. Inge, multiplicación entre dos matrices o escalar. Entre dos matrices. La de escalado les mato. Puta. Eso no. Escalado sí no les mando todavía. Eso ya sería de ser mala gente ya. No dejarles dormir unos cuantos días. Multiplicación entre dos matrices. Por ejemplo, yo tengo esta matriz 2, 3, 5 y 4, por ejemplo. Ahí la matriz 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. Entonces aquí, ¿cuál es la cosa? En primer lugar, a ver, como te digo, como les digo, básicamente, ¿qué es lo que se hace? ¿No es cierto? Yo tomo una fila de una matriz y multiplico por una columna de una matriz. Una fila de otra matriz por la columna de otra matriz. Y voy sumando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera condición que se tiene que tomar en cuenta aquí? Que el número de columnas sea igual al número de filas. Exactamente. Entonces aquí la primera restricción que tienen que tomar ustedes en cuenta es el número de filas de la primera sea igual al número de columnas de la segunda. La primera condición que se debe tomar en cuenta. La segunda, ¿qué más tienen que tomar en cuenta? Tiene que ser una suma recursiva de la multiplicación realizada. Es decir, yo multiplico este valor por este valor y le sumo este valor por este valor. Porque realmente, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿No es cierto? Entonces yo tengo que escribir esto acá. 2 por 1 más 3 por 2. ¿Sí? Entonces es una suma recursiva. Y para la de abajo es parecida. ¿Qué les digo? Si me entendieron bien y no tienen más preguntas, cuesta un poquito al inicio. 5 por 4. Profe, Dígame. en el inicio no es el número de filas, digo, de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. No es filas por columnas. Esto de aquí es filas, ¿no es cierto? Filas, columnas. Y a ver, por ejemplo, tengo la matriz A, que sería una matriz 2 por 2, ¿no es cierto? 2 por 2. Así estoy hablando yo tonteras, perdón muchachos. Una costumbre. ¡Ey!
Después 2 por 2. Ahí. Y la matriz B es una 2 por 1. Tiene toda la razón. 2 por 1. Ahí estamos bien. Sí, creo que estoy confundido. Y estoy viendo, es que me confundí con esto. Filas por columnas. No, es el número de columnas. Columnas de la matriz 1 es igual al número de filas de la matriz 2. Tienen una multiplicación, es una suma recursiva de la multiplicación realizada. ¿Y qué más necesitamos? Creo que nada más. Esa es la parte difícil. Como pista, se van a necesitar de 3 for. Ya con eso les digo más que suficiente. Tercero, se necesitan 3 for para realizar esto. 3 for para realizar la operación. Lo que van a hacer como tarea para el próximo miércoles. Van a hacer una multiplicación de matrices. En donde se ingresan los tamaños, se ingresa los tamaños por consola. Y los valores que sean randómicos nomás. Los valores ingresados son randómicos. Randómicos. Entre 0 y 100, por ejemplo. Entre 0 y 100. Ya. Ya saben cómo utilizar igual el valor del truncado y demás. Sí, esa sería la actividad para la próxima clase, el deber. Y con eso cerraríamos. Dígame, Darío. Inge, buenos días. Disculpe, sería matriz de enteros, ¿verdad? Sí, claro, matriz. No, si hacen para enteros, pueden ser para cualquiera. Entonces, sí, matriz de enteros estaría bien, no habría problema. Los pusiera como strings para que concatenen, pero no igual es ser mala gente eso. Bueno, comencemos con enteros. ¿Ya? Eso, no hay ninguna otra pregunta de esto de matrices y arreglos. ¿Está claro para todos? Inge, yo tengo una pregunta acerca de lo de truncado y redondeado. O sea, comprendo cuáles son los conceptos en los que difieren, pero ¿cuál sería la utilidad? Porque, bueno, mandé imprimir los dos y me salen exactamente los mismos números. El truncado lo que hace es simplemente cortarle todo. Por ejemplo, la idea del redondeado, expliquemos de aquí mismo en papel. Por ejemplo, si yo tengo 41.3, no, pongamos decir a 4, 4, 5, ¿ya? En truncado, ¿qué le daría a este valor? ¿Qué sería este valor en truncado? 41. 41. ¿Y en redondeo? ¿Cuánto cree que sería? Igual 41. No. ¿Qué valor sería? Ah, bueno, 42. 42. ¿Por qué es 42? Porque va siendo de uno en uno de los decimales. Tal vez en lo que está sacando ahorita no ocurre este caso. Si hiciera más impresiones, en algún momento cambiaría. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hago es ver si es que este número del último es mayor a 5, mayor o igual a 5. Como si es, me devolvería como 41.5, ¿no es cierto? Y si nuevamente le aplico el redondeo a este, ¿qué valor me daría? 42. Entonces esa es la diferencia entre el truncado y el redondeo. Como le digo, Darío, tal vez ahorita es por lo que tiene decimales que no están llegando a este punto, que le dan los mismos valores. Pero si usted imprime más y más y más valores, en algunos valores va a cambiar. Y es porque el redondeo se encarga de ir moviendo de uno en uno, cada una de las cifras decimales. ¿Sí? Ah, sí, listo, Inge. Pero en el caso de Listo. que le comentó el compañero, creo que era César, por Ujú. ejemplo, si nos sale 70 como algo, entonces ahí sí sería preferible el truncado, ¿no? Claro, Para que nos sale sí, ahí obligatoriamente es el truncado y eso es lo que hicimos aquí en el programa. Es obligatoriamente el truncado. Aquí estamos haciendo el truncado obligatoriamente. Porque con el redondeo tal vez me pueda llegar a tener 71 y yo no quiero eso, sino quiero que sean los valores hasta 70. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Dije, pero disculpe, ¿el redondeo le redondea al entero o le redondea con dos decimales o algo así? Le redondea a un entero. Por eso es que le estoy imprimiendo valores enteros. Le redondea a un entero. Gracias, Inge. De nada.
¿Alguna otra cosa? ¿Seguros? Entonces estamos claros de esta parte de estructuras de datos. A ver, coméntame, ¿cuál era el problema que me decían que tenían con el taller de las búsquedas? ¿Cuál era el problema que tenían? Ya me escribieron ayer anoche que todo el mundo me mandó que profe que le diga a Cristian que ya les cambió la fecha por si acaso. O ya le dije que no hay problema que les cambie la fecha. ¿Cuál era el problema que tenían? Profe, en particular yo el número, el literal, bueno, numeral, 3, se me complicó un poco porque no sabía cómo ir guardando las posiciones para luego colocarle en un vector nuevo. Entonces, ¿Qué dice el arreglo 3? El literal 3. ¿Qué es lo que hay que hacer en específico? mm, ya le busco y le leo. Ya. Ay, aquí está. Primero nos pide literal 2 o sea, uno de búsqueda secuencial. Y de ahí ¿Ya? en el literal 3 nos pide, en base al anterior punto, modifique la búsqueda secuencial en una función que reciba los mismos parámetros. La diferencia con el anterior método radica en que en que retornará un arreglo con todas las posiciones donde se encuentre el elemento. En caso de no encontrar elemento, retornará un arreglo vacío. Ah, Y eso de ahí, está fácil, pero. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en la clase grabada? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el búsqueda secuencial con el while, ¿no es cierto? ¿Qué hacía este while? Usted mismo, Christopher. ¿Qué hacía este while? iba como que viendo uno por uno, o sea, comparando uno por uno, Ajá. ¿Y cuándo se detenía? cuando encontraba el número. El primer número, ¿no es cierto? Y se acuerdan que yo les había dicho que en el otro que le hicimos con el for, ¿qué es lo que hacía este for en cambio? Este en cambio me obligaba a buscar todas las posiciones. Ah, perdón, Joan, dígame, ¿qué hacía ese for? Buscaba en todas las posiciones, pero dije, no hay problema si le hice con el while mismo. No, o sea, yo solo les digo la forma, no quiero decir la más fácil, pero la más visible, por decirlo así. Por ejemplo, era eso, Christopher. La idea de esto realmente era que, por ejemplo, pueden usar un while o un for. El while lo que hace es detenerse cuando encuentra, mientras que el for le obliga a buscar en todas las posiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? A ver, voy a hacerme otro método, ¿ya? Voy a poner búsqueda secuencial con los mismos parámetros. Búsqueda secuencial, todo el arreglo. Todo, todo. Para que busquen todo, ¿ya? Tengo arreglo a buscar y el elemento a buscar, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Aquí, ya, entonces tengo... La búsqueda secuencial va a ser igualita, ¿no es cierto? Esto. Y tengo esto, ¿no es cierto? Esa búsqueda es igualita. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, aquí la primera diferencia es que ya no va a ser un void, sino voy a retornar un arreglo entero, un int. Ni siquiera un int, un string. String, arreglo. Y aquí voy a tener un string, arreglo, igual elemento encontrado, igual a string de arreglo a buscar. A buscar punto length. Y a punto poner el new. ¿Ya? Entonces ahorita tengo un arreglo de strings, ¿no es cierto? Con la misma la misma dimensión del otro arreglo, del elemento, ¿no es cierto? Y aquí voy a retornar este return elemento encontrado, por ejemplo. Punto y coma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Como le digo, la única diferencia que voy a hacer aquí es no usar este break. Por ejemplo, si el elemento encontrado es igual a
al elemento buscado, ¿qué es lo que voy a hacer? Elemento encontrado de la posición I va a ser igual a elemento encontrado. Elemento encontrado. Caso contrario, ni siquiera voy a hacer que imprima esto. Elemento. No. Elemento encontrado. Aquí encontré el punto y coma. Elemento encontrado de la posición I ser igual. Después. Ser igual a elemento no encontrado. Elemento no encontrado. Punto y coma. ¿Ya? ¿Se da cuenta de lo que estoy haciendo aquí, David? Yo simplemente le estoy diciendo que si el elemento que estoy buscando de esa posición es igual al elemento buscado, me asigne en este nuevo arreglo. Sí, me asignen este nuevo arreglo. Y lo que me tocaría hacer aquí es, por ejemplo, string arreglo igual arreglo búsqueda. Y debería crear esto en una subfunción, ¿no? Así debería portarme bien y hacer una función. Entonces tendría solo para imprimir. Y bueno, a ver, todos están claros de impresión, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda de impresión de arreglos? Todavía, o ya no hay dudas de impresiones de arreglos. De una vez les voy a dar algo nuevo también, para que ya están dejando de imprimir el arreglo con el for. ¿Qué me dicen? ¿Todos ya estamos claros? Manito arriba si está claro cómo imprimir los arreglos con los for. Daniela, David, Eric, Joan, Jorge. Sí está claro, ¿no es cierto? Sí, Inge, está claro. Ya. Entonces, bueno, les voy a enseñar una nueva cosa, que es el raise to string. ¿Sí? Entonces, este método que les voy a enseñar ahorita es simplemente cómo imprimir el arreglo sin tener que estar usando el for. Por ejemplo, si yo hago un sysO de arreglo, ¿qué me va a devolver ahorita si yo hago esto directamente? ¿Qué me devolvía? La dirección de memoria. Exactamente. ¿Ya? Y van a ver la diferencia con el de acá. Voy a hacer un sysO de lo siguiente. Arrays.toString o string de arreglo. ¿Se dan cuenta aquí qué es lo que pasa? Tengo la dirección de memoria y aquí comienzo, tengo elementos no encontrado, no encontrado, no encontrado, no encontrado. No encontrado, es que es de 100, no encontrado, no encontrado. ¿Dónde hay uno encontrado? No encontrado, no encontrado, no encontrado, no encontrado. Todos no encontrado, ¿por qué no todos no encontrado? ¿Entre qué estoy buscando? ¿Entre qué y qué? Entre 0 y 50 está bien. Voy a hacer trampa ya. Aquí vamos a ponerle arreglo a buscar. Después del llenado, ¿dónde estás? Búsqueda secuencial, llenar arreglo, llenar elementos. Voy a poner arreglo a buscar de 0 igual a 5. Ya, solo para encontrar, elemento encontrado. Ya. Entonces, primero lo del arrays, ¿ya? Con esta función arrays to string es como lo que les mencionaba. Esto es una parte de una biblioteca, ¿sí? Es del librito de los arrays, ¿ya? Entonces, yo estoy utilizando una función, la cual me permite imprimir directamente un arreglo. Como ustedes ya saben, imprimir con el for. Ya directamente de aquí en adelante vamos a utilizar este, arrays to string. ¿Sí? Arrays to string y me imprime el arreglo en lugar de la dirección de memoria. Y ahora para contestarle a David, como se da cuenta David, ¿qué es lo que yo hice aquí? Yo me obligué a buscar dentro de todos los datos, ¿sí? Lo encuentre o no lo encuentre. Por ejemplo, aquí, solo para indicarle, cuando yo tengo el número 5, me aparece el elemento encontrado. ¿Por qué? No sé por qué no me aparecían los demás. ¿Sí?
Pero esa sería la idea. Con un for en este caso. En lugar de utilizar un while, utilizar un for. Y obligarle a buscar dentro de todo el arreglo. Y adicionalmente necesita otro arreglo, el cual le permite almacenar si es que se encontró o no se encontró el elemento. No sé si ahí está claro, David. Soy Christopher, pero bueno. Bueno, hay sí, una- Christopher. Sí, sí está claro, Christopher. sí, por ejemplo, otra pregunta. ¿Y si en Ajá. vez de poner elemento encontrado le pongo i, ahí se almacenaría el número i o qué pasa ahí? Ah, claro. O sea, por ejemplo, aquí, si es que quiere hacer eso, primero no tendría. Ah, no, sí puede hacer de strings igual. Claro, yo le pondría, por ejemplo, em, aquí no, no sería ahí, sería arreglo. ¿Qué arreglo sería el que tengo que utilizar ahí? Arreglo a buscar. Exactamente. Arreglo a buscar de la posición i. Y aquí sería, le digo por qué me está dando ese problema. Arreglo a buscar de la posición i. Como se da cuenta, aquí me va a protestar, me va a decir, pero es que el uno es entero y el otro es string, me va a estar diciendo. Estoy casi seguro que es eso. Ya ve. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Son pequeñas trampas que les estoy enseñando, pero no es que sean trampas, sino cosas que ustedes pueden darse cuenta. Lo que voy a hacer es concatenar con un espacio en blanco. ¿Sí? Para que ese número se me vuelva un string. Eso es todo. Por ejemplo, bueno, aquí no debería ponerle nada, ¿no es cierto? Porque solo le dice que se ponga en las posiciones que usted necesite. Entonces, por ejemplo, tengo 5, 0, 0, 0, 0, 0. Algo está mal con mi llenado. Math.random por 50. ¿Por qué no me genera 5? Qué raro que no me genere 5. Y son 100 valores. Sí, no me genera. Pongámosle menos entre 0 y 6. Debería generarme más 5. Sí, ahí está, no sé. O sea, el randómico me generaba así. Es como ahorita le bajé la dimensión, el espacio de randómicos ya me está generando. Eso sería, Christopher, simplemente colocarle el valor. Acuérdese que usted puede colocar cualquier cosa dentro de un arreglo de strings. ¿Sí está claro? Sí, profe, pero como me pide posición, ahí sí sería, o sea, según yo, como me pide una posición, sí sería ahí. No arreglo a Ah, buscar. solo la posición le pide. Sí, Ah, ya, entonces solo, si es que es la posición, solo la posición. Ahí. claro, sí. Ya, profe. Gracias. Entonces ahí está en la posición 0, 3, 14, 15, 17, 18. Se gana Ya. Alicia Tavares en esa, entonces. Sí, Ah, ha sido facilito. claro, pues yo dije que él está tomando Christopher. Christopher, sí, ya no me olvidé el nombre de Christopher. No, Christopher, pero también es bueno, de Christopher, porque yo le decía Yo soy Andrés. Christopher, él es Cristian, creo. Ay, Dios mío, qué disléxico con los nombres. Bueno, entonces yo dije que les habría puesto Christian, pero ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Lo que puso para imprimir el array, ¿solo Ajá. funciona para arrays de strings o para cualquier No, array? para cualquier tipo de arreglo. Cualquier tipo de arreglo. Por ejemplo, en lugar de imprimir el arreglo este de strings, puedo imprimir el arreglo a buscar que es de enteros. Quiero imprimir el arreglo de enteros. Para todos los arreglos le sirve eso. Ah, listo, Inge, gracias. De nada. ¿Preguntas? ¿Qué más pasó con el taller? Profe, yo tengo otra pregunta. ¿No hay uno de esos también para matrices o solo funciona? No, ese no funciona con matrices, solo con arreglos nomás de cómo hacer las trampas. Ah, listo, profe. Por si acaso. Y no, ese ya nos toca hacerle Inge, manualmente, ¿no? Dígame. y disculpe, ¿para qué puso en el sysout el arreglo? O sea, ¿para qué le llamó a la dirección de memoria? ¿Era ¿El de necesario o acá solo como arriba? ejemplo? No, Ajá. no. Solo para indicarles la diferencia nada más. Ah, listo. Para nada más. Solo era para indicar la diferencia. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta de búsqueda secuencial o de búsqueda binaria? ¿Seguro que está claro para todos? ¿Alguna pregunta de esta clase grabada, de la última clase? ¿Seguros que no? Profe, yo tengo Dígame. una. Ah,
Ya ahora sí, perdón por en la búsqueda binaria, por ejemplo, según cuando le ejecuté el que nos había dejado ahí, Ujú. se anulaba la una mitad que no ocupábamos. Entonces, ¿eso está correcto o por qué se elimina? ¿O qué le No se tocaría? elimina. No se elimina. O sea, realmente el arreglo de búsqueda binaria no borra los elementos de acá. No borra. Lo único que hace es decirle a qué lado va a buscar nada más. El arreglo siempre se queda igual. Lo único que nosotros eliminamos, no eliminamos, sino que nos limitamos es a buscar la mitad derecha o la mitad izquierda nada más, Cristo. No es que Sí, se pero, eliminen por los dos. ejemplo, o sea, yo le ejecuté ese y después le Ah, imprimí, como por así decirlo, al vector después de haber pasado por la búsqueda binaria y es como que la una mitad se me llenaba de ceros. Entonces, mm, no debería haber pasado eso, porque no estoy haciendo nada con el arreglo. Simplemente estoy buscando en una mitad o en la otra. Am, Inge, a mí también me pasaba lo mismo, pero yo le solucioné modificando la búsqueda secuencial, donde le podía dar un inicio y un final. No sé ah, si eso sirve a mi compañero. podría ser decirle que en lugar de ponerle aquí mitad, simplemente poner inicio desde cero y llegar hasta la mitad, y el otro igual. Pero no debería cambiárseles. ¿Por qué se les está cambiando? Eso quiero saber por qué se les está cambiando. System out, la mitad, elemento encontrado de la mitad izquierda. Porque no estamos haciendo sobreescritura en ningún lado, ¿no es cierto? Se está cambiando. no sería porque, por ejemplo, aquí le genera como una matriz, no, o ¿No? sea, como le divide la distancia de la matriz, entonces no, por ahí no se elimina una parte o algo así. Es que eso les digo, realmente este es un método void. O sea, no está devolviéndome nada. Entonces el arreglo a buscar siempre debería ser igual. A ver, déjenme ver. Si yo arise to string de arreglo a buscar antes y después. Ah, y después. Ahí. No, no sé por qué se les borra. Porque si se dan cuenta, yo estoy imprimiendo los mismos valores antes y después de la búsqueda. ¿Saben lo que puede? Ya, creo que ya sé lo que están haciendo. ¿No están imprimiendo dentro de la búsqueda secuencial el arreglo? Estaba imprimiendo dentro de la búsqueda secuencial el arreglo, Christopher. Sí, creo que sí. Ya, es por eso. Porque aquí acuérdese que nosotros solo estamos recorriendo desde el for i igual a 0 hasta la mitad. Entonces solo recorre esa mitad. Entonces, de lo que me imagino que estaba haciendo usted es crear un nuevo arreglo, ¿no es cierto? Y de ahí va imprimiendo. Lo que pasa ahí es que solo o sea, está tomando solo los datos de la mitad. Entonces Java dice, bueno, y los otros datos tengo que llenarlos con 0, porque no tengo más valores. Porque aquí recuerda que, por ejemplo, si la regla era de 10 elementos, solo tiene hasta el quinto elemento aquí. Y aquí tiene desde el quinto en adelante. Es por eso lo que le está dando. Porque en sí no cambiamos nosotros los valores de la regla. Es más, con los valores de la regla solo se hacen comparaciones. Por eso me parecía raro que se les esté borrando. No, no se les debería borrar, como le digo. Tal vez está imprimiéndole aquí dentro de la búsqueda y es por eso que no es que se hayan borrado, sino que no está haciendo lo que le está pidiendo, porque usted está imprimiendo solo la mitad del arreglo. Es por eso, Cristo. Ya, profe, listo. Ya le Ya, reviso y le corrijo esa de parte. nada. ¿Alguien alguna otra pregunta? Inge, disculpe, la Rise to String funciona como una librería, no me fijé. No, está embebida dentro de Java. O sea, tiene esta librería útil Arise. Es la que vamos a utilizar. Java.util.arise es la librería que se utiliza. Ah, Más dicho, gracias, deberían Inge. ponerle la Java útil nada más, pero sí, esa es la librería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro es que está claro?
Vale, muchachos, les agradezco por haber venido el día de hoy, ¿sí? Denme un segundo.